Hola, mi nombre es Javier Guayar, soy profesor en la Escuela Politécnica de Mondragón Universitatea y hoy vengo a explicaros pues los diferentes o los principales métodos de gestión de proyectos que existen hoy en día, pues precisamente para eso, para gestionar los proyectos en las diferentes organizaciones. Veis que hemos planteado la sesión en donde vamos a ver un poco los métodos principales de gestión. Vamos a hablar del método clásico o predictivo, vamos a hablar de cadena crítica, vamos a hablar de la gestión ágil con Scrum y con Kanban, y luego, muy importante también, vamos a hablar de ciertos criterios de selección del método adecuado y del impacto que tiene esa selección en los resultados del propio proyecto y por ende de la empresa. Y finalmente pues os presentaré ciertos programas de formación para profundizar en los aspectos en los que vamos a ir comentando en adelante. Empezamos con los métodos de gestión de proyectos. El primero de ellos que vamos a hablar va a ser la gestión clásica o la gestión más predictiva de los proyectos. Se fundamenta en 5 fases fundamentales. Una fase de definición o iniciación de los proyectos, una fase de planificación, una fase de ejecución, monitorización y control en paralelo a la ejecución y finalmente una fase de cierre. En esta fase de definición, el objetivo principal es determinar y negociar con el cliente pues el alcance, requisitos de nuestro producto, servicio, resultado final del proyecto. Y con esta definición pues relativamente detallada de lo que queremos conseguir, pasamos a hacer una planificación. ¿Una planificación de qué? Pues en diferentes ámbitos. En la gestión clásica se suele considerar pues el alcance del proyecto, los tiempos, los costes, los riesgos, las comunicaciones con los stakeholders, con las partes interesadas o los involucrados del proyecto. Estamos hablando de las personas y recursos. Se tiene que planificar y luego, por supuesto, ejecutar y monitorizar y controlar todo esto. Y para ello tenemos herramientas como pueden ser pues, un diagrama de Gantt, un diagrama de red, etcétera, etcétera. Que como digo, todo eso planificado luego ejecutaremos y luego lo que tendremos que hacer es monitorizar y controlar pues teniendo en cuenta indicadores objetivos que nos marquen el qué, pues el estado en cuanto a avance del proyecto, el estado a cuanto a desviación en costes, el estado de las comunicaciones con nuestros stakeholders, el estado de los riesgos y nuevos riesgos que aparezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este método clásico lo que hace es una planificación detallada y una monitorización y control en donde hacemos un control de cambios y hacemos un seguimiento del proyecto con indicadores para tomar decisiones y poder finalizar, poder entregar nuestro producto o servicio del proyecto pues con las especificaciones tal y como habíamos definido con el cliente en esa iniciación. Y lo que se hace es cerrar con una fase de cierre en donde pues siempre hacemos esas lecciones aprendidas, hacemos esa retrospectiva del proyecto, de cómo ha ido y lo que hacemos es aprender de lo vivido y reflejamos esas lecciones aprendidas, buenas prácticas que podemos mejorar, etcétera, en esa fase de cierre. Y este sería el planteamiento del método más clásico, en entornos más ciertos, en donde tenemos cierta claridad de los requisitos que tiene que tener nuestro producto final y en donde podemos detallar una planificación pues desde un inicio para luego monitorizar y controlarnos respecto a esa planificación. El segundo de los métodos que vamos a explicar va a ser cadena crítica. Cadena crítica se fundamenta en las 5 fases como el resto de métodos, pero en este caso tiene ciertas particularidades. La primera de ellas, ¿cuál es? La primera de ellas es que sincroniza el inicio de los proyectos sobre el cuello de botella y limita el trabajo en curso. Fijaros que si nosotros tenemos aquí, cada una de estas líneas es un proyecto, ¿qué hace la cadena crítica? Lo que hace la cadena crítica es identificar cuál es el recurso limitante del sistema en rojo y lo que hace es secuenciar el multiproyecto en base a ese recurso limitante que se llama cuello de botella. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es finalmente, al secuenciar los proyectos en base al cuello de botella, pues esa limitación de proyectos en curso que lo que hace es empezar y acabar un proyecto para empezar y acabar otro proyecto, y veis que el recurso limitante pues siempre va a tener un solo proyecto en marcha en cada tiempo. Eso va a hacer que la entrega de proyectos sea más rápida.
Y como digo, esto está en la parte de planificación del multiproyecto, pero evidentemente cada uno de estos proyectos tiene que ser planificado. ¿Y cuáles son las claves en la planificación de esos proyectos de este método? Pues planificar con plazos agresivos, respetando la dependencia de recursos, que esto hace, y lo que da el nombre al método es la cadena crítica, que finalmente lo que tiene esa cadena en cuenta es la secuencia de las actividades más la dependencia de los recursos para determinarla. Y otro concepto importante, lo que hace es la gestión de plazos agresivos, dependencia de recursos, gestionando buffers. Concepto de buffer, fijaros que nosotros por cada una de nuestras actividades, tenemos aquí 4 actividades, lo que tenemos es definido un buffer de proyecto, perdón, un buffer de cada actividad. ¿Qué significa el buffer de cada actividad? El buffer de cada actividad es pues las reservas de tiempo que tenemos pues para riesgos, imprevistos, colchones que ponemos dentro de las actividades pues para gestionar esos riesgos que estamos observando que pueden acontecer. Y lo que hace es no ponerlas o incluirlas en las estimaciones de las actividades, sino ponerlas como un tiempo de colchón, de buffer final que va a ser gestionado conjuntamente y que va a ser utilizado para aquellas actividades que sean necesarias, porque lo que hacemos es poner este buffer, este colchón de proyecto al final del proyecto. Y cada una de las actividades, ¿cómo planteamos? ¿Cómo sacamos la cadena crítica en nuestra planificación? Pues veis en este caso que tenemos una actividad A y B que van antes que la E y en paralelo tenemos la C y D que también van antes que la E. En este caso, ¿qué determina la cadena crítica? Fijaros que la determina no la duración más larga de la cadena, porque esto sería la A más la B serían 4 y la C más la D serían 3, por tanto teóricamente solo por secuencia sería esto. ¿Qué está determinando la cadena crítica? ¿La longitud más larga de mi planificación? Pues la está marcando la C y la D por su secuencia, la D y la B por su dependencia de recursos. Veis que lo hace el mismo color, el color significa aquí mismo recurso, por tanto hay que hacerlas en serie, no se pueden hacer en paralelo porque es el mismo recurso quien la realiza, por tanto sería la C por secuencia, la D y B por limitación de recursos y la B y otra vez por secuencia. Y esta sería nuestra cadena crítica. Y aquí tendríamos pues nuestra planificación del proyecto con nuestro buffer de proyecto. Y eso sería la planificación monoproyecto. ¿Qué haríamos después? Después lo que tendríamos que hacer es una gestión de la ejecución o una monitorización y control. ¿Y en base a qué se hace esa monitorización y control? En base al consumo, la velocidad de consumo de buffer. Fijaros en estos gráficos en donde, por ejemplo, tenemos aquí un proyecto que va más o menos al 40% de avance y se ha comido ya, vamos a decir, ha comido tiempo de buffer un 50%. Pues como el consumo de buffer es superior al avance del proyecto, lo que tendremos es este proyecto en una zona roja. Y veis que aquí pues podremos pintar este proyecto número 1, porque tendríamos otros proyectos por aquí, unos estarán en verde, otros en rojo. ¿A qué vamos a asignar las prioridades? Pues a aquellos proyectos que estén en rojo, con más retraso, vamos a decir, pues con más buffer consumido, para traerlos, pues vamos a decir a plazo y poder entregar pues todo como corresponde a tiempo, ¿verdad? Entonces ahí nos marcamos las prioridades y fijaros que no solo podemos tener aquí la visión multiproyecto de cómo va cada proyecto para asignar estas prioridades, sino que también tenemos por cada proyecto pues cómo va evolucionando. Y aquí en este momento pues vemos que ha habido un parón o porque ha habido problemas o porque no hemos dedicado los recursos necesarios y lo que ha ido el proyecto es pues consumiendo buffer sin avanzar. Te sacamos información de ese estilo y de esta manera lo que hacemos es pues gestionar el proyecto de tal manera que nos permite pues ir tomando las decisiones pertinentes para llegar al proyecto y a los objetivos del proyecto. Este método también se utiliza en entornos de cierta certidumbre, donde podemos definir los requisitos del producto final con cierta facilidad al inicio del proyecto, pero es verdad que por conceptos que maneja como cuellos de botella, limitación de trabajo en curso, secuenciación, etcétera, pues también se asemeja más a entornos de cambio, también permite, vamos a decir, introducir más cambio dentro de la propia ejecución del proyecto sin vamos a decir tanto trauma o tanta necesidad de cambio de nuestras planificaciones.
Pasamos a la gestión ágil de proyectos. La gestión ágil de proyectos se definen dos métodos fundamentales. Uno de ellos es la gestión ágil con Kanban. En el Kanban se habla de 6 prácticas. Son 6 prácticas las importantes, que se fundamentan en 2 principios. Uno es el principio de orientación al cliente. Vamos a orientar siempre nuestro servicio, nuestro producto final, las necesidades del cliente, vamos a tenerlas bien claras y vamos a satisfacer esas necesidades del cliente. Y hay otro principio de cambio, y el principio de cambio siempre va a tratar de empezar donde estamos y evolucionar progresivamente. Fundamentados en estos 2 principios, lo que tenemos es pues las 6 prácticas. ¿Y la primera de ellas cuál es? La primera de ellas es la visualización del trabajo. Os vais a dar cuenta que en el Kanban y en la gestión ágil fundamentalmente se tienen ciertos paneles en donde visualizamos en todo momento el trabajo que tenemos entre manos. Esa es la primera de las prácticas. Otra de las prácticas importantísimo es la limitación del trabajo en curso. La limitación del trabajo en curso lo que permite es empezar y acabar las actividades y por tanto reducir el tiempo en el que esas actividades, pues el tiempo que transcurre entre que empezamos esas actividades y las terminamos, que vamos a llamar el lead time, de lo que se tarda en hacer o en entregar al cliente cada una de las funcionalidades o cada una de las actividades del proyecto que estamos haciendo. Por tanto, esta limitación del trabajo en curso va a estar siempre también en un sistema Kanban. ¿Qué más vamos a tener? Se habla que es gestionar el flujo. El propio límite de trabajo en curso ya es una manera de gestionar el flujo, porque lo que nos está haciendo es empezar a acabar, empezar a acabar, empezar a acabar. ¿Eso qué genera? Eso genera flujo de proyectos, flujo de actividades, en donde vamos empezando y acabando actividades, empezando y acabando proyectos. Y por tanto, genera lo que es el flujo. Y todo eso tiene que estar medido con indicadores. Ya hemos hablado del lead time, pues habrá cálculos de lead time y tendremos bien medido. En Kanban siempre se mide bien pues ese servicio, esa entrega al cliente y el tiempo que tardamos en cada uno de los ítems que vamos desarrollando para el cliente, ¿vale? Por tanto, la gestión del flujo es otra de las prácticas fundamentales. ¿Qué más tenemos aquí? Pues políticas explícitas. Tenemos que marcar las normas del juego, que el propio límite de trabajo en curso puede ser ya una norma que pongamos, o si vamos a tener trabajos urgentes o no, y cuántos trabajos urgentes podemos tener dentro de nuestro sistema, etcétera, etcétera. Pues vamos a definir políticas explícitas que nos permitan tomar decisiones operativas y también no operativas, pues de forma fácil y rápida. ¿Qué más tenemos? Mejorar colaborando. Esto siempre lo va a promulgar y lo que vamos a tener es pues reuniones de retrospectivas, vamos a trabajar en equipos autogestionados que lo que van a hacer es pues mejorar partiendo de donde están y evolucionando continuamente. Y ciclos de realimentación. Esto nos habla de las diferentes reuniones, dinámicas de seguimiento de los proyectos que tenemos. Pues primero, para definir estratégicamente el portfolio de proyectos y dónde posicionarnos y qué prioridades tenemos, para gestionar riesgos, para ver si estamos cumpliendo y satisfaciendo las necesidades del cliente, reuniones operativas de equipo en donde estamos viendo cómo evoluciona el proyecto y qué decisiones vamos tomando para meterlo, vamos a decir, en plazos, costes, etcétera. Pues todo esto se llama los ciclos de retroalimentación que también están definidos para el Kanban. Y si echamos un vistazo, pues un sistema Kanban podría tener este aspecto, en donde tenemos las diferentes fases por las que transcurre nuestro proyecto, un panel en donde tenemos los post-it, aquí serían los trabajos que tenemos que hacer, tenemos aquí en filas pues o el tipo de trabajo 1 en los diferentes proyectos que tengamos o incluso diferentes proyectos, y lo que hacemos ¿qué es? Lo que hacemos es pues poner cada una de mis tareas en qué fase está, o cada uno de mis elementos a desarrollar en qué fase está. Y veis que estos números en paréntesis nos están marcando pues lo que es el límite de trabajo en curso. Y en este momento el sistema, pues aquí hay 3, aquí hay 4 y aquí hay 3. Vamos a decir que está lleno. ¿Por qué decimos que es un sistema pool? El sistema pool es el que se utiliza para gestionar el flujo de trabajo. Y este límite de trabajo en curso siempre empezamos a leerlo pues por la parte derecha del sistema, hacia el final del sistema, en donde tenemos aquí un límite de trabajo de 3
si una de estas acabara, aquí se abriría un hueco y por tanto esta que está en terminado podría pasar aquí, y aquí se abre otro hueco y esta que está en terminado, estas dos, podrían pasar aquí. Por tanto, cuando hablamos de gestión de flujo, lo que hablamos es pues de esta gestión pool del sistema, en donde desde que cogemos hasta que terminamos nuestras actividades, nuestras tareas, nuestras funcionalidades, medimos el tiempo que pasa, y nuestro objetivo siempre va a ser pues el generar flujo y el que esto sea lo más rápido posible. Recordad que también tenemos políticas explícitas. ¿Por qué aquí hay más post-it? Vamos a decir que hay un 70% de trabajo aquí y aquí un 30%. Pues es porque nos hemos definido así. Nosotros lo hemos definido así. Hemos dicho que este proyecto tiene más prioridad y que por tanto tenemos que tener un 70% del sistema cargado con este proyecto y este con un 30%. Pues eso sería una política. Lo mismo que estos límites de trabajo en curso. Por tanto, un sistema Kanban pues tiene esta pinta, y además añadiríamos pues todos esos ciclos de retroalimentación, reuniones de seguimiento, en base a las cuales pues seríamos capaces de gestionar nuestros proyectos mediante estos sistemas Kanban. Y como veis, pues estos sistemas pues son mucho de empezar a acabar, se pueden meter requisitos cambiantes durante la propia ejecución del proyecto, por lo que pues en aquellos entornos en donde no son tan fácilmente definibles los requisitos desde un inicio, pues se pueden aplicar estas técnicas de manera en que nos adaptemos más flexiblemente al cambio. Otro de los métodos ágiles es el Scrum. El Scrum fundamentalmente lo que hace es definir 3 roles. Habla del dueño de producto, la persona que tiene la visión del cliente y tiene claros los requisitos y las prioridades sobre esos requisitos que tiene el cliente, el equipo que se encarga de hacer el propio proyecto, y el Scrum Master, que es un rol de facilitador, de líder sirviente, de protección de equipo para que puedan cumplir esos compromisos. No es un jefe de proyecto todo como tal, es el líder sirviente que protege al equipo, facilita las reuniones, etcétera, etcétera. ¿Qué elementos tenemos en el Scrum? Pues tenemos aquí lo que se denomina el Product Backlog. ¿El Product Backlog qué es? Fundamentalmente es la lista de funcionalidades, características priorizadas por el dueño del producto, evidentemente, y que tienen que ser hechas durante el proyecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos un concepto muy importante que es el sprint. El sprint significa un lapso de tiempo, un time box, que veis aquí identifica de 1 a 4 semanas, en donde lo que tenemos que hacer es, en ese lapso de tiempo, conseguir entrega funcional de producto. Tenemos que conseguir un producto funcional. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Lo que se plantea es, tenemos aquí la lista de requisitos, nuestro Product Backlog, por tanto lo que tenemos que hacer es una reunión de planificación del sprint. Es decir, ¿cuánto es este tiempo? 2 semanas. De todos estos requisitos, ¿cuántos vamos a poder realizar para conseguir un producto funcional en esas 2 semanas de sprint? Pues lo que vamos a decidir es cuáles son esa lista de características, esos requisitos que vamos a desarrollar y qué tareas van a ser necesarias para hacer eso. Y lo que vamos a es a meterlo en el sistema de trabajo. Y en esas 2 semanas que vamos a hacer diariamente, cada 24 horas, pues una reunión diaria en donde el equipo visualiza cómo está avanzando el trabajo y toma sus decisiones pertinentes para cumplir esos objetivos del sprint. Y cuando llega la fecha final, ¿qué haremos? Pues la entrega de este producto, y haremos una revisión del sprint junto con el dueño de producto, clientes, stakeholders diferentes, pues para visualizar esa entrega, ese producto funcional, esa parte pequeñita de nuestro producto final, pero que ya es funcional. Pues el ver cómo está, y a partir de ahí que el dueño del producto pues vaya incorporando pues nuevas funcionalidades que vea interesante, que apruebe las que hayamos hecho bien y que diga qué cambios necesita en otras, para volver a priorizar esta lista de requisitos y volver a entrar en el siguiente ciclo de sprint. Y entonces veis cómo pues incrementalmente vamos generando, pues por incrementos, nuestro producto final. Vamos montando como si fuese un Lego, un producto intermedio, otro producto intermedio, otro producto intermedio, así, los sprints que sean necesarios para formar nuestro producto final. Y luego hay otra parte importante también, que es la Sprint Retrospective, la retrospectiva, reunión de retrospectiva, en donde siempre se visualiza pues el cómo mejorar las prácticas, las comunicaciones, la gestión del propio equipo de trabajo.
Y lo que coge el Scrum también es, pues al final todos los métodos ágiles, como ya hemos dicho, pues tienen el tema de visualización, es algo muy importante, y lo que hacen es pues gestionar mediante un panel. Pues aquí tendríamos los diferentes pues elementos del Product Backlog, tendríamos aquí las diferentes tareas necesarias de hacer para conseguir cada una, en pendiente, en curso, en terminadas, y lo que tenemos también es lo que se denomina el Bar Down Chart, en donde estamos visualizando en todo momento pues el avance teórico del proyecto. Más que el avance teórico, veis que es el esfuerzo pendiente que nos debe quedar en cada momento del proyecto, y lo comparamos con esta línea gorda que sería el avance real, o más bien el esfuerzo pendiente que nos queda por hacer en nuestro proyecto, pues para compararlo y ver si vamos retrasados o si vamos adelantados en nuestro proyecto. Entonces se suele seguir también pues en las reuniones diarias habitualmente, pues es en este tipo de panel, con este tipo de gráficos, pues para hacer toda esta gestión. Y como digo, estos métodos ágiles son pues métodos que permiten introducir cambios, adaptarse al cambio y no teniendo tan claros los requisitos desde un inicio, pues poder ir incorporando esos cambios de una manera natural, sin tener que cambiar tanta planificación, etcétera, etcétera. Bien, pues estos han sido los principales enfoques de gestión de proyectos. Lo que vamos a ver ahora es ciertos criterios de selección de cada uno de los métodos, porque eso tiene impacto en los resultados. Entonces, de forma muy simple y en una transparencia. El método, hemos visto método clásico, hemos visto método de cadena crítica, hemos visto métodos ágiles Scrum y Kanban. Fijaros, cuanto menos incertidumbre haya, cuanto menos indefinición de requisitos, cuanto menos adaptación haga falta, cuanto menos cambio haya, cuanto menos implicación del cliente podamos tener, cuando no podamos conseguir resultados de forma incremental, cuando menos confianza del equipo haya. Son ciertos criterios que se tienen en cuenta a la hora de definir el método. Y cuanto menos estemos diciendo tengamos, pues parece que tengamos que ir más hacia un método clásico predictivo. ¿Por qué? Pues porque tenemos entornos más ciertos, en donde los requisitos no cambian, en donde podemos planificar desde un principio, en donde podemos seguir un proceso estricto que no dependa tanto de las decisiones del propio equipo y de la confianza que ahí pueda haber, etc. Por tanto, será entornos en donde apliquemos más clásico predictivo. A partir de ahí, cuanto más cambio haya, más incertidumbre, más implicación del cliente, podamos conseguir resultados de forma incremental, pues iremos más hacia métodos ágiles, ya sea Scrum o Kanban, o incluso hay en el tema intermedio pues algo de cadena crítica, que como ya hemos dicho, pues está un poco entre el método más predictivo y los métodos ágiles. Y luego, pues siempre tenemos que pensar en que se pueden aplicar pues enfoques híbridos, en donde mezclamos, ya habéis visto que plantean los diferentes métodos, plantean ciertas prácticas. Pues esas prácticas pues se pueden ir incorporando, algunas de ellas pues en métodos que no sean puramente el que define esa práctica, pero sí que podemos ir incorporando esas visiones en los diferentes métodos y hacer enfoques híbridos. Y esto pues nos va a facilitar el gestionar pues los proyectos en los entornos en los que a nosotros nos interesa, pues porque son nuestros entornos y tenemos nuestras realidades. Y esto es muy importante, hacer la selección de cuál de estos métodos hay. Aquí podríamos hacer pues una selección ponderada con esto, podríamos hacer gráficos radar con todo esto. Bueno, se pueden hacer muchas cosas para la hora de determinar en qué situación estamos. En cualquiera de los casos es importante, como digo, el seleccionar correctamente el método o el enfoque híbrido que queramos seguir, pues porque todo esto tiene impacto en los resultados. Y aquí tenemos pues ciertos resultados que este estudio pues ha sacado, fundamentando un poco pues en la elección correcta de un método, en el seguir un método de gestión de proyectos como tal, para planificar, para monitorizar y controlar y bueno, para gestionar los proyectos en definitiva. Y se han visualizado pues mejoras de plazo importantes, mejoras de presupuesto, probabilidad de aumentar la tasa de éxito también pues ciertamente importante, la probabilidad de reducción del fracaso. Pues veis que todo esto, toda la manera de gestión tiene impacto en los resultados que conseguimos en nuestros proyectos. Por tanto, pues tiene cierta importancia. Bien, y para finalizar, pues simplemente comentaros que
que tenemos programas especializados abiertos que trabajan todas estas temáticas y otras relacionadas con gestión de proyectos, cursos expertos presenciales, tenemos cursos avanzados online, tenemos programas para certificaciones de Project Management Profesional, de Kanban Management Profesional, de Certified Scrum Master, tenemos píldoras formativas o cursos cortos en cualquiera de los ámbitos que podáis tener interés y, por supuesto, pues formación a medida en la propia empresa, con la posibilidad de incluso llegar a hacer implantaciones, trabajos de consultoría en donde se implanten los métodos en la propia empresa. Pues para toda esta información tenéis esta página web en donde pues podéis visualizar tranquilamente todos los cursos que os puedan interesar. Pues daros las gracias por haber atendido este pequeño webinar y nada, espero veros en los siguientes cursos formativos en el futuro.